Hoy no les voy a hacer resumen de la predicación anterior. Hablamos 2 semanas seguidas del Salmo 107. Fue una bendición, creo. Espero que todavía recuerden algunas cosas de ese Salmo. ¿Alguien quiere mencionar algo que recuerda del Salmo? Una cosa. Socorro. Que sé si se acuerda de la ubre, de la oveja. No, perfecto, yo todos los días necesito recordar que sin alimento del cielo no baila estamos. Bueno, pero no les voy a dar resumen porque con la ayuda de Oscar ahora ustedes pueden encontrar en el YouTube las predicaciones. Entonces, y también en el link del aposento ya lo enviaron. Entonces, si se perdió la prédica de la semana pasada, puede tomar unos 35, 40 minutos y encontrar la prédica y escucharla. Hoy vamos a meditar en el Salmo 40. Entonces los invito a Salmos capítulo 40. Puedes tener la versión, yo tengo la Nueva Traducción Viviente ahora, pero si usas la Reina Valera, creo que también podrás adelantar con nosotros. Muchas gracias por los cantos de esta mañana. Son muy cercanos a las letras que están en este salmo. Y creo que sí, pues vamos a tener una sensación de integralidad entre lo que cantamos y lo que vamos a leer hoy acá. Este Salmo 40 fue escrito por el rey David y dice que fue escrito para el director del coro. Creo que se llama Elisaf, el director del coro, aunque a última hora pues qué importa, pero como se llamara, pero el rey David escribió este salmo como muchos otros salmos y el motivo por el que lo hizo es porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David no era un hombre perfecto. David era un hombre que se equivocó mucho, cometió pecados pues aún horribles que uno no quisiera ver en la vida de un creyente, ni en la vida de uno pues, pero en lo que consistía lo que Dios llama conforme a su corazón es que él amaba a Dios con todo su corazón. O sea, él vivía por Dios, vivía por Él. Cuando seguía sus pasiones y se equivocaba, él podía sentirse en completa destrucción por causa de su pecado. Y se acercaba a Dios el Padre, confesaba su pecado, lo reconocía, no lo ocultaba, aceptaba su perdón y entonces podía vivir en esa libertad. En estas circunstancias acá, en las que él escribió este salmo, fueron unas circunstancias muy particulares. David había sido perseguido, de lo que yo me acuerdo, fue perseguido por Saúl, por Abimelech y por Absalón su hijo. Y en los tiempos en que fue perseguido, pues él sufrió mucho. Pues no estaba en su casa, no estaba en palacio, no estaba con sus hijos, no podía disfrutar de las cosas normales que él podría disfrutar. Vagando por el desierto, aguantando hambre, aguantando sed, escondiéndose en todas partes. Uno lee en Primera y en Segunda de Samuel sobre estas circunstancias y uno lo que tiene que decir es: pobre hombre, qué pruebas tan difíciles, qué situación tan complicada las que tuvo que vivir. Él otras veces sufrió
Tuvo muchas pruebas, muchos dolores, sufrió mucho por causa de su pecado. Y hay salmos que explican sobre eso, que hablan sobre el dolor que le fue causado por causa del pecado. Y ahí sí, recordándolo del Salmo 107, que el Señor sopló y entonces se encresparon las olas, pero luego volvió y habló y entonces aquietó y las aguas se calmaron. Como él experimentó las dos situaciones, él tenía esa habilidad en el espíritu de poner esto en cantos, de ponerlo en música. Como dijimos con el Salmo 107, no sé qué música le pondría, pero nosotros cuando cantamos ahorita paciente, paciente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor, me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, del fango me hizo sacar, puso mis pies sobre peña y me hizo caminar con firmeza. Esos son los salmos, los versículos 1 y 2 del Salmo. Y qué lindo que pudimos entonar eso. También hubo otro canto que entonamos, ¿cómo fue que empezó? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Eso está en el versículo 5. Has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Esas músicas, pues son, digamos que cercanas, no sé qué tan cercanas a la música que le pudo haber puesto David, porque no tenemos registro. Pero una vez se lee los salmos, sabe que es un canto, y yo cuando lo hago, digo, ¿cómo cantaría esto? O sea, ¿cómo lo podré cantar? No se me ocurre, o sea, no me inspira una letra, un canto, ¿no? Yo no sé si David ponía pentagrama y ponía todas las corcheas, las semicorcheas, las fusas, las semifusas, las negras, las blancas, yo no sé. Pero en todo caso, yo creo que no, pero no sé. Pero en todo caso le fluía del alma, le fluía de su espíritu el canto al Señor conforme a las cosas que pasaban en su vida. Y los cantos, a pesar de que a veces tienen expresiones un poco fuertes, la mayoría contienen su exaltación, su adoración a Dios. En esta ocasión, pues él está contando acá lo que pasó después de la gran lucha en alguna de esas ocasiones en que estuvo perseguido y en que estuvo viviendo mal, pero re mal. O sea, una persona que sí tenía donde recostar su cabeza, de repente por causa de las pruebas, y que estas no eran justamente por causa de su pecado, eran pues por causa de la maldad de otros. Por ejemplo, ser perseguido por Saúl, pues ¿qué le hizo a Saúl fuera de ayudarle? Pero se llenó de celos, se llenó de envidia y lo persiguió hasta que no más, hasta que lo quería matar. O sea, él estaba huyendo de la muerte a como diera lugar. Así que él, en medio de su angustia, vamos al versículo 13, en medio de su desespero por allá donde estaba, incluso en uno de los lugares que estuvo se llamaba la cueva de Adulam. Y una vez predicamos sobre eso, que era tan hermoso, un lugar donde, terrible, o sea, solamente iban personas que nadie quería. Imagínense una cueva llena de personas que nadie quiere ver, endeudados, adoloridos, perseguidos por la justicia. ¿Qué tan buen ambiente podría haber allí? Y allí le tocó meterse a David un día. En fin, eso era solo por citar un ejemplo, pero si quieren leer más de esas historias, vayan a 1 de Samuel y a 2 de Samuel. Así que en esa ocasión, versículo 13, por favor, Señor, rescátame, ven pronto, Señor, y ayúdame, que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados, que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra, que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ahora sí lo atrapamos. Esta situación pues narra lo que
a lo que lo llevó la prueba, a lo que lo llevó la dificultad, a lo que lo llevó el estar siendo perseguido y estar a punto de morir constantemente. Creo que eso es lo que hacemos, pues fue lo que hablamos en el Salmo 107. Socorro, Señor, ayúdame, rescátame, ven pronto y ayúdame. David creía que el Señor le iba a ayudar, que le iba a librar de esta situación. Y justamente comienza el Salmo hablando de eso. Es como despuesito, lo que empieza a decir aquí es como despuesito del dolor, despuesito de la prueba, despuesito de su clamor, y cuando fue saliendo de la prueba, entonces pudo decir estas cosas. Versículo 1. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Hay una versión que leí que dijo: con paciencia esperé pacientemente. Es una redundancia. Con paciencia esperé pacientemente, o sea, como paciencia sobre paciencia. Es decir, como aguanté y aguanté y aguanté, porque yo sabía que el Señor vendría en mi ayuda. Qué situación tan difícil, pero yo sabía que el Señor vendría. A veces como que me parecía que no iba a llegar, pero yo sabía que el Señor vendría. Yo escuchaba a mi alma que me decía: te abandonaron, te fregaste, hasta aquí fuiste, estás a las puertas de la muerte. Pero en su espíritu decía: yo conozco a mi Señor, Él no me va a dejar botado, Él vendrá por mí, Él me sacará, Él me rescatará. Me suena que eso es como esperar pacientemente con paciencia, ¿cierto? Con una doble paciencia, aun cuando nuestra alma ya no tiene esperanza, y poder seguir en el espíritu diciendo: el Señor vendrá por mí. Y Él se fijó en mí, dice en el versículo, y oyó mi clamor, y me sacó de este foso de desesperación, del lodo y del fango. Eso sí era, o sea, cuando uno recuerda y cae en cuenta de la situación en la que se encontraba David, uno dice: ajá, ya tiene sentido esto del lodo y del fango, ya tiene sentido esto del pozo de la desesperación. Pues claro, yo no tuve la culpa, pero ¿acaso yo qué hice? ¿Pero cuál fue mi maldad? Pero fuera de haberle bendecido, ahora ¿por qué me está persiguiendo? ¿Qué fue lo mal que hice? Y sin embargo, huya, corra, escóndase. Bueno, ponga gente para que le ayude. Gente venía a ayudarle, le traían comida. Terrible la situación. Lean esos 2 capítulos de 15, creo que es el de Primera de Samuel, y tendrán una idea de lo que significaba para él el foso de desesperación, el lodo y el fango. Pero luego dice: puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Hablamos de esto la semana pasada, que tan lindo como expresa que lo sacó de ese foso de la desesperación, lo puso sobre la roca firme, que para nosotros es Cristo, y en la medida que él iba andando, cómo le estabilizó sus pasos. Dice luego: me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y sí, él cantó esto, y lo cantó primero para alabar a Dios, y segundo, dice: muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Los hechos maravillosos de Dios no podemos dejarlos ocultos. Creo que eso sería yo no sé dónde dice que es un pecado, no está escrito así, como aún en los 10 mandamientos que hubiera dicho uno de ellos: no ocultarás los hechos maravillosos y poderosos del Señor. No está. Pero yo creo que eso es una ofensa para Dios. O sea, clamamos con toda la fuerza de nuestra tripa cuando estamos en medio de la aflicción: socorro, Señor, ayúdame, Señor. No podemos, mejor dicho, ya agotamos todos los recursos, todo lo que podíamos, y llegamos a ese punto en que decimos: no, Señor, si tú no me sacas, baila.
Después de un ruego de esos, el Señor nos saca del lodo y del fango. Nos pone sobre la roca firme que es Cristo. Y muchas veces lo que decimos es: tan de buenas. Si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, si no hubiera sido por fulano. Y el Señor se nos olvidó dar la gloria a Él. Y ahí lo dejamos. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido por las que hemos rogado? Hasta hemos hecho promesas. Señor, si tú me sacas de esta, yo haré tal cosa. ¿Y qué va? Después de eso no existe tal cumplimiento de promesas. Muchas veces eso sucede. Pero David tenía en su corazón que esto era algo que él tenía que hacer. Entonar un canto de alabanza a Dios por su obra maravillosa, reconociendo que fue Él quien lo hizo. Y segundo, para que los que oigan y lo vean a Él recuerden que Dios es todopoderoso y le crean a Él. Yo partí este salmo en 4 partes, ya perdí el orden, así que vamos a la otra parte que tiene que ver con esto. Que muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, que cuando las contamos, personas quedan asombradas y dicen: ¿qué es ese Dios que tú tienes? Yo quiero tener ese Dios. Un día estaba en una boda de unos hermanitos de la iglesia. Y unos papás tenían un hijo de esos rebeldes y maloso, un hijo pues que les daba problemas, en verdad. Y cuando ven a su hijo casándose, ajuiciado, decente, respetuoso, organizando su vida, este papá, yo lo escuché aquí, al lado mío diciendo: uy, si he visto cosas maravillosas, ha sido el cambio en este muchacho. No, es que Dios sí existe. Dios ha hecho, esto sí es una prueba de que Dios existe. Gracias a Dios. Su obra maravillosa en un muchacho le hace ver a otro pecador que Dios sí existe, que Dios sí puede transformar una vida, que sí vale la pena confiar en Dios, que sí es bueno esperar en Él. Y es lo que David también reconoció. Ahora esperamos que el papá de este muchacho ponga su confianza en el Señor, como dice este versículo 3. Ahora, en el versículo 9, de los versículos 9 al 11, al 9 y 10, vean lo que dice al respecto. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Este fue el pedacito que les puse ayer en el chat. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. Como tú bien lo sabes, oh Señor. A todo tu pueblo. Bueno, uno no solamente lee y se asombra, uno también reflexiona, mira hacia adentro. Este salmo se llama un salmo mesiánico. Mesiánico porque habla del Mesías, de Jesús. Todo lo que estaba narrando David, él lo hacía contando su experiencia y glorificando a Dios. Pero en él no estaba hacernos una exhortación a nosotros hoy noviembre 6 o 9, no sé. Hoy noviembre 6 del año 2022, no estaba en su corazón hacernos una exhortación a nosotros, a esta asamblea, hoy acá, ni a ninguna otra donde lo lean.
Él estaba cantando y contando, pero el Espíritu le estaba guiando, y lo que él estaba cantando y lo que escribió estaba hablando de Jesús el Señor. Y lo que uno lee en este salmo lo puede ver desde esa lupa. Hoy no es el día para hacerlo, vamos a seguir hablando como estamos, pero otro día valdría la pena verlo desde la perspectiva de Jesús. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús a todo el pueblo le contó de la justicia divina. No tuvo temor de hablar con libertad. Eso es lo que él hizo. Él es el predicador de los predicadores. Nadie predicó, ni ha predicado, ni predicará mejor que él. Como tú bien lo sabes, oh Señor. Pero reflexionamos, miramos hacia adentro y entonces nos preguntamos: ¿yo he contado de tu justicia, de tus obras maravillosas? ¿O he tenido temor de hablar? Yo como que no he hablado con libertad. Y Señor, tú lo sabes. O en positivo: Señor, yo vivo hablando de lo que tú haces. Vivo hablando de tu obra en mi vida. Vivo hablando de lo que tú eres. No tengo temor para hablar. No me siento amarrado. Siento libertad. Como tú bien lo sabes, Señor. Porque tú bien lo sabes. Porque es que Él lo sabe todo. O tal vez es el tiempo de decir: Señor, yo quiero hacer esto. Señor, me ha pasado muchas veces que por temor he quedado atado y no he hablado de ti ni de tus obras maravillosas. Y Señor, tú lo sabes. Luego en el versículo 10 dice: no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Pues, ¿por dónde digo? ¿Por dónde medito en esto? No oculté en mi corazón. ¿Por dónde lo agarro? ¿Por dónde lo comento? Que no suene a un dedo apuntando ahí. Que no suene a echar una culpa. Que no meta un dedo en una llaga por ahí, sino más bien que nos ponga ese ánimo en el corazón, que nos redarguya y que nos aliente a no hacer eso, a no ocultar en nuestro corazón las buenas noticias acerca de Dios. Es que se me hace que es como tener el antídoto para el cáncer y tener a un pariente muy cercano muriendo de cáncer y no dárselo, teniéndolo ahí. O sea, te estás muriendo de cáncer. Ay, pobrecito. Yo tengo el remedio para el cáncer. ¿Y por qué no se lo das? Y decir: no, pues es que yo lo creé, yo lo inventé, me costó mucho. Y no, pues es que, ¿qué tal que no le funcione? ¿Qué tal que me diga: eso sabía feo, eso sabía sangre de chulo? ¿Qué tal que no? O sea, y ocultamos, tenemos la mejor noticia del mundo, la noticia que todos necesitamos, y ocultarla en el corazón. David dijo: no oculté en mi corazón. Jesús no ocultó en su corazón que Él era Dios. Él lo manifestó.
Uno lee los evangelios y se da cuenta. Sabía que lo iban a agarrar y que lo iban a meter, lo querían matar y todo, pero aún así proclamó. A lo que vino, vino. Y lo hizo. Y creo que para nosotros, en el asunto de darle gloria a Dios, igual no debemos ocultar en nuestro corazón las buenas noticias. Hablar de tu fidelidad, hablar de tu poder salvador, dice en el versículo 10. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. ¿Reconocemos la fidelidad de Dios en nuestra vida? ¿Reconocemos su amor inagotable? Yo les pregunté ayer, ¿alguno quiere manifestar de su fidelidad, de su poder salvador, de su amor inagotable en la asamblea? Así que si hoy alguien quisiera, si lo pensó anoche y dijo, sí, el Señor ha sido muy fiel conmigo, su amor ha sido inagotable para mí, me gustaría contar algo que Dios ha hecho. No sé por qué a veces nos da temor hacerlo, pero piensa en esto, como dice en el versículo 3, que muchos verán lo que Dios hizo y eso hace famoso a Dios. Quedamos asombrados de las obras maravillosas de Dios y hace que confiemos más en Él, dice el versículo al final, y pondrán su confianza en el Señor. Dios haciendo obras maravillosas, creo que lo hace también con el objetivo de que nosotros las publiquemos para que la gente sepa que Él es Dios, que se asombren y que pongan su confianza en Él. Como el papá de mi amigo que les acabo de contar. He escuchado de eso, como ese, varios testimonios de personas. Tenía hace años un amigo que le decíamos Chomeco. Chomeco era un hombre así de alto. Él era contador, tenía hasta quinto primaria y era el contador de una empresa de farmacéuticos en Bogotá. Llevaba años haciendo esa tarea. Era un hombre muy simpático, éramos muy buenos amigos. Él era testigo de Jehová y tenía 2 hijos. Tenía 3 hijos, pero 2 de ellos eran tremendos. Uno de ellos escuchó el evangelio por Jorge, mi hermano, y el hombre quedó asombrado, el muchacho. De pronto algún día aparezca por acá, se llama Hugo. Y Hugo era un flaco, alto. Bueno, entonces Hugo empezó a ver su vida transformada por el poder de Dios y de su palabra. Su papá también lo vio. Su hermano también lo vio. Y Chomeco vio y dijo, ¿qué le hicieron a este muchacho? ¿Cómo lo transformaron? ¿Quién pudo hacer eso? Me lo contó él mismo una vez que estuvimos charlando. Yo por eso llegué a Cristo, dijo, porque yo no podía creer que Hugo fuera transformado de la manera que lo vi. Verlo leyendo la Biblia, orando a tempranas horas, dejando de decir groserías, respetándome, dejando de pelear con su hermano. Mejor dicho, su vida fue siendo transformada de una manera que yo dije, yo quiero eso. Yo quiero ver eso. Y entonces un día le dijo, llévame a donde tú estás yendo los domingos por la mañana. Y Hugo lo trajo. Como les digo, era muy chistoso verlos porque Hugo es un hombre alto, muy delgado, y el Chomeco era así de alto.
También se llamaba Hugo. Ya partió con el Señor. Pero todos le decíamos Chomeco. Pues los hijos le decían Chomeco y para todos se nos quedó Chomeco. Era maravilloso ver a Chomeco. Algunas veces dirigía la reunión y teníamos que poner un banco. Y él se paraba en el banco y tenemos foto de él tan cortico, tan chiquito, y detrás del púlpito levantando sus manos y cantando y adorando a Dios. ¿Cómo me acuerdo de eso? ¿Álvaro también lo conoció? Sí. Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Creo que alguien te habló a ti acerca de Cristo. No cayó. No ocultó en su corazón la buena noticia de Jesús el Salvador. ¿Recuerdas a esa persona que no cayó? Tal vez ni esté cerca de tu vida ahora. Tal vez todavía tengas comunicación con él. Yo no tengo contacto, ni sé dónde está la persona que me trajo a Cristo. Pero le doy gracias a Dios por ella. Era una profe cuando trabajábamos en la misma escuela, enseñando niños. Pero no cayó. No cayó. En estos días les presentamos a Ceci y a Luisa. Porque ellas conocen a Jesús el Salvador. Porque Nana no cayó. Porque Nana les habló acerca de Cristo. Y como decíamos en estos días que nos reunimos, no solamente les habló de Cristo, sino que les mostró a Cristo. Y creo que si todos hacemos esa tarea de no ocultar en nuestro corazón las buenas noticias acerca de Jesús, muchos glorificarán a Dios, quedarán asombrados y pondrán su confianza en Él. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. Les invito, de veras, si ustedes quieren un día pasar aquí y contarnos acerca de la fidelidad de Dios y de su amor inagotable, no calle. No pienses. Yo creo que es el diablo el que te hace pensar que eso que Dios hizo en tu vida no es importante, que eso es una tontería, que eso es... Pues claro, Él lo que quiere es que no digamos nada acerca de Jesús. Él lo que no quiere es que oremos. Él quiere que no oremos. Y por eso evita que oremos y nos invita a ocultar en nuestro corazón las obras de Dios. Hará lo que sea para que no se pronuncie el nombre de Cristo desde nuestra boca y para que no lo hagamos a Él famoso. Como tú bien lo sabes, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a contar de tu justicia. Que el Señor nos ayude a hablar esta bendición que tenemos de conocer a Cristo. Y la última, porque es que no, el tiempo no me da para más, no los quiero cansar acá y otro día de pronto terminar. Yo ya soy experto en eso, ¿no? En comenzar un domingo y después terminar el otro domingo. Pero mira el versículo 5, la otra cosa que David pudo, digamos, comprender, escribir y cantar. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Y vayamos al versículo 17.
En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. En la Reina Valera, en la versión de Reina Valera, en el versículo 5, creo que no dice tus planes, sino que dice tus pensamientos. Si alguien tiene Reina Valera, por favor, mírame si estoy en lo correcto. ¿Qué dice el versículo? Ay. Ajá. Y tus pensamientos para con nosotros. Y aquí dice tus planes para con nosotros. Son tantos tus planes, tus pensamientos para con nosotros. David estaba sintiendo y sabía que Dios pensaba en él. Si tú eres de los que a veces dice, nadie me piensa, como que no soy importante para nadie, te voy a decir que eres muy importante para el más importante. Que nadie te piensa es mentira. Él bien lo sabe todo. Él tiene pensamientos para ti. Tiene planes para ti. Amén. Dale, dale. No debemos callar, eso es verdad. En el 2008 Dios me sanó del hígado, porque era una enfermedad para muerte, la verdad. Mi hermana sabe que es verdad. A mí me daban unos ataques, yo me desmayaba y cuando despertaba las piernas y las manos me hormigueaban y quedaba como tiesa. O sea, era una enfermedad como parecida a la que tuvo Elenita Vargas, ¿sí? Era el hígado, porque yo desde muy pequeña tuve hepatitis y yo era amarilla, los ojos, las palmas de las manos y mi salud se comenzó a deteriorar. Y en el 2008 ya fue cuando ya la enfermedad comenzó a avanzar y avanzar. Y comencé a ir al médico y el médico solamente con tocarme acá me dijo no, y mirarme y ver los exámenes de la bilirrubina, todo, dijo ese hígado está terrible, no vaya a ser que tú tengas un cáncer de hígado, así. Y todos sabemos que un cáncer de hígado es, sí. Y solo Dios, y por eso yo quiero decirle hoy a la congregación y hacer más famoso a Jesús como tú dijiste. Porque, y cuando él decía que no creamos que nadie nos quiere, Dios es el primero y es el que nosotros debemos creer siempre, que Él es el que nos ve, el que sabe cuáles son nuestras necesidades, nuestras angustias, porque solo Él sabía cuál era la enfermedad realmente que yo tenía y la angustia que yo sentí cuando hubo ese diagnóstico. Solo Él, porque yo en esa época no era cristiana. Alguna vez pequeña fui a una iglesia cristiana. Y cuando supe de esta enfermedad apenas estaba empezando a asistir a una iglesia cristiana por mi hijo, que mi hijo comenzó a ir y un día nos dijo a mi esposo y a mí, hoy sí nos acompañas porque tienes que tener palabra de hombre, le dijo a mi esposo, mi hijo pequeño, tú me dijiste que entre 8 días hacemos y fuimos. Y ahí fue que empecé ahí, pero muy, sí, usted sabe que como cuando uno empieza que sí, que no. Y cuando me dieron ese diagnóstico, el médico me mandó a un especialista a la Universidad de La Sabana ya a hacerme un examen muy, muy fuerte de todos mis órganos. Pero antes de eso, yo tenía un culto, me habían invitado a un culto de mujeres y yo estaba en duda si iba o no iba, porque yo no había ido como 3 veces nomás a la iglesia. Y yo dije, bueno, voy a ir porque ya. Pero esa noche antes yo tuve un sueño, no sé, yo sé que Dios a mí me muestra muchas cosas en sueños, yo lo sé. Y en ese sueño Dios
me mostró en una escalera como espiral, que yo subía con una túnica blanca y yo vi dos demonios sin pelo horribles, cómo se arrastraban y me trataban de coger la túnica, de cogerme. Y yo los volteaba a mirar, pero yo era sin fuerza, y yo subía y subía. Cuando ya la escalera de espiral se iba a terminar y ya era vacío, yo escuché una voz, pero una voz fuerte, y me decía Carolina, Carolina, y cuando yo volteé a mirar, era vacío, pero era muy lejos, y yo vi unas sandalias y unas piernas inmensas, pero grandes, 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 solamente de aquí para abajo, y una luz resplandeciente, y yo ya estaba ahí, el demonio ya me iba a coger. Cuando él me dijo Carolina, yo dije, no, me voy a morir, porque si yo me iba hacia allá, había vacío. Entonces yo vi cuando la mano me hizo así, y me hizo al lado de él. Y ahí desperté. Al otro día fui al culto de mujeres, y yo estaba parada y yo veía a todo el mundo que se paraba, entonces yo me paraba también, yo hacía todo lo que todo el mundo hacía, porque pues uno, y yo me paré también. Y cuando yo cerré los ojos también, porque todo el mundo los cerraba, y cerré los ojos, cuando yo cerré los ojos y los abrí, había un poco de mujeres en el suelo, había una gente orando por ellas, y yo dije, yo no me voy a dejar caer, y yo me hacía para un lado, me hacía para el otro, y yo me tenía duro, pero comenzó algo dentro de mí, y como si me pusieran una plancha aquí caliente que ya me iba a quemar, yo sentía pero el fuego acá, y yo no pude, yo me tenía duro, pero cuando menos pensé, yo ya estaba en el suelo. Y lloraba, y una mujer que vino de esa congregación se me acercó, me puso la mano acá y en la cabeza y me dijo, hoy el Señor te dice que tú eres sana, y esa enfermedad que tú tenías era de muerte, pero a Él se le plació hoy sanarte. Y yo lloré ese día, pero yo no entendía muy bien, pero yo sabía que algo había pasado. Yo llegué a mi casa con dolor de cabeza, fui al baño y vomité como así de espuma amarilla, como cuando uno se cepilla o lava loza y sale espuma. Y al otro día yo me fui a hacer examen en la Universidad de La Sabana, pero yo fui con una paz que yo puedo decir que era una paz que sobrepasaba todo. Y me fui sola porque mi esposo no me pudo acompañar, mi hijo era pequeño. Y fui y comenzaron a hacerme la ecografía hepatobiliar, se llama. Y el médico me buscaba por todos los órganos y él decía, pero no veo nada. Y él miraba los exámenes, todo, la bilirrubina malísima, todo mal. Y él me dijo, yo no sé, pero esto me dice una cosa y lo que te estoy mirando me dice otra. Tú estás sana, tú no tienes nada. Yo le dije, yo no sé cómo me salió de mi boca, porque en realidad cuando uno está empezando es muy difícil uno expresar y decir Dios lo hizo, pero yo sí le dije, yo soy sana porque Dios me sanó. Y para la honra y la gloria de Dios, tuve a mis 2 hijas, siempre me han hecho todos los exámenes y estoy sana. Yo tengo mis resultados malos y después mis resultados buenos, los tengo ahí en mi Biblia, no porque sea un amuleto, no, porque eso siempre que hablo mi Biblia me acuerda. Y siempre Dios me recuerda. Yo que estaba ahí no me dejó tranquila, me dijo, habla de las maravillas que hice contigo. Y yo sé, y siempre Dios me recuerda que si yo estoy viva hoy sana, es porque a Él se le plació. Y la honra y la gloria es para Dios. Gracias, Caro, muchas gracias. Qué lindo. La obra de Dios es grande. ¿Ustedes conocen a Angelita Páez? Bueno, hace 7 meses dijeron, no vas a vivir. Estás cáncer por todo lado. Y hoy leyó Nana un mensaje de Angelita que decía, después de 7 meses, hoy voy a volver a la congregación. Pasó 7 meses entre quimios, una cosa y otra, pero algo que dijo Caro, lo mismo le pasó a Angelita. Pero después de un examen, pero si estabas vuelta a nada, pero si no tenía, pero estos exámenes muestran otra cosa. El poder de Dios es grande. ¿Cómo no hacerle famoso? ¿Cómo no contar sus obras maravillosas? ¿Cómo ocultarlas? ¿Cómo ocultarlas?
¿Conocen a Toto? Toto estuvo entre la vida y la muerte, yo creo que unas 3 veces. La última vez que tenía un cáncer, aquí eso fue este año, en la espalda, un lunar horrible. Le hicieron sus exámenes, dijeron, no, tienes un cáncer tenaz, de urgencia, o sea, ya a la semana siguiente le quitaron eso, le operaron todo lo que fuera porque pues estaba, el examen dijo, no, estás... Después que salió la biopsia y todo, le hicieron el otro examen, le dijeron no tiene nada. O sea, Dios hace cosas maravillosas como esas. Entre una cosa y otra, pero los clamores. Miguelito, Miguelito nos contó acá. Estuvo más allá que acá, como decimos. Pero Dios en su misericordia. Y claro, un día Miguelito no estará más acá. Carolina tampoco. Angelita tampoco. Porque es que la paga del pecado es muerte y todos seremos transformados. Si Jesús no viene antes, cada uno de nosotros algún día morirá. A eso no vamos a escapar. No hay remedio. Esos son los milagros que Dios no va a hacer. Digamos, que decir, ¿no vas a morir? No. Eso ya... Pero sí su promesa de que seremos transformados, que estaremos con Él para siempre, etcétera. Esa es la maravilla. Y nuestra esperanza no debe estar en que voy a tomarme el elixir de la muerte el elixir de la vida para no ver la muerte. No, no existe. Jesús es el Señor y el elixir de la vida es Él, porque es con Él que tenemos vida eterna. Y aunque este cuerpo muera, como el versículo que leyó hace un rato, ¿quién fue? Oscar. Aunque esté muerto, vivirá, de Juan 11:25. Han partido algunos en Cristo. Entre ellos mi papá, tal vez un familiar tuyo cercanito, que conocía a Cristo y ya el Señor lo llevó. Bueno, nos veremos otra vez con ellos en el cielo. Y esa es la dicha que tenemos, que la muerte no tendrá victoria sobre nosotros porque Jesús venció la muerte. Amén. Entonces a todos en la gran asamblea, gracias, Caro. Fuiste obediente al Espíritu que te movió a contarnos la obra poderosa de Cristo. Yo creo que muchos de nosotros somos movidos. El Espíritu Santo nos impulsa a hablar de su obra maravillosa. Pero en nuestra carne callamos. Lo metemos en nuestro corazón. Lo ocultamos, esa palabra, no oculté en mi corazón, ocultamos en nuestro corazón la obra poderosa de Dios. Por eso dije, eso debe ser un pecado horrible para Dios. Ay, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a hablar, a contar de sus obras maravillosas, porque esa es la justicia. La justicia de Dios es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no hacer famoso a Jesús con las cosas maravillosas que Él hace? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a contar de tu fidelidad y de tu amor inagotable. Son tantas las respuestas a nuestros gritos de auxilio que, como dijo David, si yo anunciare y hablare de ellas, no hay tiempo para terminar. Señor, que tu Espíritu nos mueva a hacerte famoso día tras día, a contar de las obras maravillosas, a cantar, a adorarte, a exaltarte con música y canto, con corazón abierto, con espíritu dispuesto para glorificarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.